Bueno, hombre, imagínate. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás como angustiado? 20 capítulos que llevamos, que los pueden ¿20 ver. ya? Que los ¿20 ya? Casi Los pueden ver en YouTube. Todos los pueden ver por YouTube, claro que sí. ¿Cómo se en llama? nuestro canal No Tan Santos, No Tan busquen Santos. No Tan Santos en YouTube. Y nunca hemos hablado de África, hombre. ¿Qué partidos te has levantado a ver así diciendo con despertador? Ahí se va a enfrentar Deportivo Marruecos Fútbol Club contra... No, hombre, no me veo ligas de África. En Sudáfrica juega un colombiano que hace No muchos jodas. goles. ¿Sí? Leo Acevedo, sí, hace muchos goles. Allá, de hecho, no sé si todavía están en Sudáfrica, pero allá marcó Pero mucha jugó. diferencia. Es antioqueño, además, sí. No, pero en serio, goleador y constantemente, pero no. ¿Sabes qué? Sí disfruto mucho, no la veo, pero ver los resúmenes y lo que pasa con la Copa Africana me parece Son muy bien buenos. particular. Es Eso es muy muy, bueno. pues, eso es, o sea, uno dice que Sudamérica es el fútbol más aguerrido, la mejor eliminatoria, el fútbol que tiene todas las variables, ¿cierto? Que la altura, que esto, que lo otro, pero todo lo que sucede en las Copas Africanas, allá siempre pasa algo, siempre, y es muy particular. Y hay muchos temas de brujería y demás. Bah. Sí. Conociendo yo pienso en Sudáfrica, ahí mismo se me viene a la mente las bubucelas que Ay, no, qué dolor de cabeza. cabeza. Qué herencia tan Ey, maluca, uno decía, además pero porque... ¿cómo hacía? Todavía el sábado pasado tuve final con mi hijo en la sub-10 de un torneo y... ¿Quién se y inventó? ¿Cómo diablos en una final de un montón de niños sub-10 se le Salieron. ocurre a 5 o 6 papás traer 6 bubucelas? O sea, con eso fue Sí, una claro, cosa eso es una cosa absurda. prohibidas además después del Sí, Mundial. señor. Prohibidas. Herencia. No. Por Qué herencia fortuna puede ser en maldita los eso. Ustedes se estadios, imaginan sí, los no. productores de esos partidos diciendo, Claro, ay, no, era vamos a terrible. morir. No, y ¿Cómo ustedes no? se acuerdan cuando las transmisiones decían, no, esto es muy difícil. Es que Era como, imposible, era como un avispero metido sí. y uno veía los partidos Era- y uno decía, el mundial buenísimo, pues. Era eso y el Waka Waka. No. Impresionante. No, ahora que decís mundial y que me hablas de África, ya hay un país eliminado, hermano. Del Del mundial Mundial que viene. 2026. Lleve lo suyo. Sí, Último ya. en la tabla, Chile. No. Bueno, No sea ahí así. tenés algo, pues, que si nos están viendo desde Chile, por favor. No, hombre, Eritrea. No, pero creo que Perú también ya quedó fuera. No, Perú no, pero Chile y están a No, pero un partido, lo que dos pasa es partidos de que quedar uno, la matemáticamente. sensación es que No. le queda. Lo que pasa es que hay 24 puntos en juego Claro, y no, se van y matemáticamente. esos son los puntos para clasificar y tienen 6 y 5, creo. Pues, Sí, ahí no. puede pasar. Porque Matemático. matemáticamente Argentina ya estaría dentro, no, todavía no. Todavía le falta una puntadita. Y a Colombia también. Qué pena, hombre, te ves bien. ¿Quién está eliminado de...? La República de Eritrea. No me mire así. Ahora me va a preguntar de Eritrea, no Que tengo ni idea. no tiene pues el primer ministro de Eritrea y el del medio ambiente. No, muy mal me parece. Además, El presidente de Eritrea lleva como 30 años en Eritrea, así que es el mismo. es desde la el mismo, independencia. llámese como se llame. No, ¿sabes qué es lo que sucede? Precisamente que por esa forma de gobierno, no sé si es comunista, realmente no sé qué es lo que hay allá, le prohibieron al equipo seguir compitiendo en las eliminatorias africanas. Le digo, no me interesa que usted compita porque tienen miedo a la deserción de los jugadores cuando salgan del país. Es que a Eritrea le dicen el Corea del Norte de África. Ujú. Dicen que es el país más cerrado, Incluso incluso que más es que más Corea. cerrado que Corea. Y además con las fronteras que tiene también, pues como difícil Ahora, llegar, y ¿cierto? Somalia, todo. me genera una pregunta. ¿Y los ciclistas que están en el En el pelotón bueno, mundial. World Tour y en World Tour los, son y en varios. los continentales? ¿Tienen son de Eritrea? base- Sí, Eritrea Sí. tiene 13 ciclistas que están registrados y que están puntuando en el ranking UCI. Entre pero ese dato sí está muy bravo. Daniel Tekle Haymanot, son esos corredores que además tienen particularidades en la forma en la que corren y se destacan en el pelotón. Son pasistas, son aguerridos, son fuertes, son buenos gregarios. Entonces se han ganado como nosotros los escaladores, ellos van ganándose un espaciecito ahí como en el ciclismo africano. Y Muy hubo teso. uno, yo no sé si fue este que acabas de mencionar o Germain, el que ganó una etapa ahora en el Germain reciente Tour. Germain. Sí, en el Tour, en un sprint, creo, sí. Germain. Y pues ganar una etapa en una gran vuelta, pues eso ya es, Sí, claro. ¿cierto? Tengo entendido que, o sea, Eritrea era una colonia italiana. Sí, Entonces había como esas raíces del ciclismo. Allá se hacían unas carreras sobre el papá de Germain.
a él le gustaba más jugar fútbol y al hermano montar en bicicleta. Pues no le dio con el fútbol, pero empezó a estar en esas competencias locales. Su ciudad natal estaba a 2.300 metros de altura, una buena ciudad para, pues una buena altura para competir, que es como aquí, pues digamos, es muy similar al oriente antioqueño, que les gusta a los ciclistas prepararse ahí, y pues puede ser de ahí. Ahora, la pregunta es cómo hicieron para salir, o cuáles son los condicionantes, o si son fugados ya del todo, pero no creo, porque representan a su país, incluso en los campeonatos mundiales, Sí. hacen grupo por país. Algún negocio deben tener, pero creo que sí es muy cerrado el asunto allá, y miren, impidieron que la selección viajara a competir, y igual no creo que fueran a clasificar. Pero mira que muy teso lo que decís sobre colonia italiana, porque a pesar de lo cerrado, pues que es muy difícil entrar allá, y más difícil que entrar es salir, y lo que vos decís que evitan que los deportistas vayan a torneos, porque si van, se les van. Que han tenido que hacer el equipo de fútbol varias veces porque se descompleta, porque se les van. Pero a pesar de eso, dicen que la influencia italiana se mantiene muy ¿Verdad? fuerte ¿Sí? ahí en Eritrea, y que, bueno, ellos son independientes desde hace muy poquito, es uno de los países más nuevos que hay, porque fue como al 90, 91 que se independizaron, pero además... Aprovecharon el mundial. Se están bueno, distraídos, sí. nos independizamos. Y se independizan es de Etiopía, es decir, ellos se habían Ok. separado primero de Italia, o se vuelven nación con Etiopía, y después ellos se separan de Etiopía hace muy poco, y desde entonces no era chiste. Desde el 91 tienen el mismo presidente, que es una cosa, pues una dictadura comunista, pero Y sí, sí. una situación como con las particularidades que tiene Corea del Norte, porque en Corea del Norte además es una dictadura hereditaria. Ujú. Eh, Este no ha manifestado todavía si se lo va a dar a un hijo, no es A muy un hijo joven. y todo, es una pero- dictadura joven, sí. porque ya... Pues 30 años, sí, pero sí no hay una transición ahí, pero dicen que es un país, además queda en esa zona que es un chicharrón geopolítico, que es el Cuerno de África, ¿cierto? Donde está Somalia, donde está todo ese tema de los... ¿Se acuerdan el tema de los piratas? Los piratas, que pasar por ahí, el claro, barquito que sí, pasa por sí. esa película Claro, con Tom claro. Hanks, que Sí, es Capitán Phillips. Ajá, Capitán sí. Phillips. Peliculón. Películas. Películas. Sí, muy buena. Qué Y angustia. los que hacen de piratas son No, sí, actores son- brutales. No eran de Dan verdad. miedo. Dan miedo. Eran actores Pues, sí, naturales. Sí, los cogieron allá grabando. Sí. Pero sí es una situación. Sí, es que esa zona africana, pues, te decía ahorita que comenzamos, es que con esos vecinos también es como difícil entrar, pues, o sea, ¿qué me lleva a Eritrea? ¿A investigar qué o Sí. demás? Pues porque no le encuentro, pues, como otra razón. Pero pues, además que son meterse en países ese- que no dejan que nadie vaya, y los poquitos que van, pues usted entra y después con ese sello en el pasaporte es un chicharro. ¿Usted para qué fue a hacer allá? Sí, ¿qué es quería usted? hacer? Hay Pero unos ¿será que países sí donde sellan, usted... o será como en Cuba, que en Cuba te dan un papel aparte Yo creo para que no muchas sellarte? veces, Con un dependiendo, sello porque por acá en la sí. espalda. Sí, como que no marcar a la Claro, gente, porque se que embala se después. les complica su tránsito por el mundo. Aunque los sellitos ya como que están Mandados a recoger. mandados a recoger, ¿cierto? Entra uno y casi que ni se lo sella, no es digital, o es... Qué pesar, ya se dañó como no la pone. colección. Sí, hombre. Pero claro, ahí en ese cuerno de África, pues es una situación muy complicada, que además usted pasa al frente y está la península arábiga, y esa riqueza tan brutal, hermano. Es como, güey, madre, qué contraste, sí, diferencia. Y ya ese norte africano con una, pues para arriba, con esa vinculación geográfica con el sur de Europa, también unas diferencias muy marcadas, y Pero los sigue siendo el territorios muy colonialismo el que tiene olvidados. también en eso, en esa situación a África, en Sí, general, hermano. porque eso, pues, Sí. ¿cuántas colonias tiene Francia todavía? No. O que todavía, No, pues, eso su termina- fruta, pues, todavía No, tiene pero como ahí- colonias no, pero si vos ves ese mapa africano... Y además el francés, pues por ejemplo, para Sí. poner, es el idioma, idioma. que domina. Sí, lo que fue África fue una distribución violenta entre italianos, franceses, ingleses, ahí, Belgas. bueno, belgas muy fuerte, sí, Mm. y el tema de pues la explotación de finales del siglo XIX, inicios del XX, y cuando llega esa Primera Guerra Mundial,
pues esos imperios se caen y por eso África es partidito, como ustedes han visto Sí, esas como- fronteras, como, sí, es como cuadriculito, sí, es pues, que sí. literalmente en servilletas, bueno, de aquí para acá es suyo, de aquí para acá es suyo. Pero es porque África nunca fue potente para defenderse, ¿o qué? ¿Por qué? ¿Por qué terminan los europeos tan No, pues el incrustados poderío allá? militar hace Ujú. que tomen posesión de esos y la explotación. Siempre con la excusa de que te estoy defendiendo Eh, de algo. Y... No, pues yo creo que en ese entonces sin ninguna excusa van es entrando y con el poderío militar se toman muchos de esos territorios que estaban mucho menos industrializados y que los dominan y que eso después empieza a caer entre la Primera Guerra Mundial y después con la Segunda ya ese colonialismo imperial europeo se resquebrajó, pero es una herencia hasta el día de hoy de las desgracias que han vivido. Yo creo que hay una responsabilidad europea enorme ahí en lo Claro, que, en lo que terminó nunca van a ser responder todos por esos ello, pues, o sea, países, Ahora, así no son potencia militar, digamos que futbolística tampoco, por lo menos en mayores, en las divisiones menores siempre se destaca. Siempre van a tener. Pero siempre ha existido como un equipo de fútbol africano que Sí, en el sí. mundial hace Ah, la sí. del Camerún, el Camerún que nos tocó a nosotros, el de Claro, Roger, y ese, Roger y Mila. ese Camerún aguantó un tiempo en la historia del fútbol, pero lo que dice Pues Foro es que Roger, mira cuánto se retiró, de como 42. Claro. También tiene mucho que ver con la posibilidad que tienen estos países del registro de sus jugadores en edades tardías. El Claro. popular ¿cómo se llamará eso? El Sí. chancuco, que en algunas regiones de aquí también se ve. Sí, Recuerda lo que le pasó al sí, sí, ecuatoriano sí. colombiano, Sí, no solo claro. con la nacionalidad. Claro, que eran jugadores Que uno ve el ponifútbol y este man que se dice prestó servicio conmigo. con bigote y con barba de estos, ¿de dónde? En la entrevista, un saludo para mí, sí. Sí, hombre, tan charro eso. Claro. Pero ya recuerda está que el baby también. fútbol sí tiene pues su Sí, método sí. pues de asegurar pues que no suceda. No, y ahora deben pues, ser más es estrictos, más pues, estricto, pues, pero... el método médico pues con el Claro, Pero claro, en programa. África, en muchos países, No, esos dicen, pues no, que este claro, nació en no, el, no, en el y- 2015. Hay y que son- creer en la buena fe del gobierno Así porque es. Y llegan tarde al registro, 1 o 2 años después, y es el día que llegan al registro donde empieza el proceso de hacerlo ciudadano oficial. Y ahí es donde esas diferencias en un joven de 18 años o de 20 años, ahí sí marca, claro, ahí sí marca claro. mucho. Cuando llegan a las mayores, ahí ya se empareja todo y digamos que ya se pierde un poquito esa Sí, capacidad claro, pero de 15 a física. 17. Claro, eso es un montón. Uno que cuando jugó en el colegio se da cuenta que juega contra los de 11, uno sí se ¿Cuál, veía. cuál era tu posición? Yo, alentar. No, yo era delantero. Delantero. Me gustaba mucho el número 11. Le voy, a decir usted? una, le voy a decir una cosa, no, yo defensor central. Yo le voy a decir una cosa con Ay, lo que... y con propiedad lo dice. No, pues que me voy a decir. Yo le voy a decir una cosa con lo que acaba de decir Juan Felipe de su posición. Le creo por lo que se destaca hoy don Emilio Style en su Ah, sí, función como señor, delantero. dijo campeón. ¿no? Campeón, campeón. reciente campeón y anotando además. Y papá alentador, cansón. No, yo empecé así. Sí. Empecé. En el colegio un día, yo como periodista siempre he criticado cuando tenemos las transmisiones del baby fútbol y de todos esos partidos en general infantiles, de esos momentos en los que los papás se salen de casilla, los gritos, los señalamientos, Ponerse a las pelear peleas con los otros papás. Sí, hace poquito tuvieron que pedirse disculpas Sí. unos padres de familia que era un torneo infantil en Medellín. Y empecé pereza. así, pero la verdad es que cuando uno es papá hay un montón de sentimientos y de dolores y de angustias que se juntan en un solo espacio en el corazón. Y es Qué una explicación. pelota rodando con tu hijo detrás. Eso es un momento muy difícil. Hasta que mi hijo me dijo, papá, no me hables No más joda. que me estás desconcentrando. Y Y usted, me di ay, cuenta, estoy haciendo exactamente lo Lo que mismo que critico. critiqué. Y desde ese momento nunca más. O sea, me muerdo la lengua, aprieto, hago mucha fuerza. pero además la final fue con penalti, ¿cierto? Claro, Fue- terminó no. 3-3 y se fueron a penales. Y mi hijo era uno de los cobradores. No. Anotó. Y desperdició. No. Desperdició penal. Ganamos, se cobraban solamente 3 penales, ganamos 2-1. Pero imagínense cuando mi hijo votó el penal, si el equipo de mi hijo hubiera perdido el título por ese penal.
O sea, era toda una historia que uno sabe que va a tener que revivir y volver. Además, son niños de 10 años, es muy difícil. Y los papás que nos están viendo y los técnicos que nos están viendo que trabajan con esas divisiones, es un tema de dejar disfrutar, ¿cierto? De disfrute del fútbol, de dejarlos ser, de que hagan lo que quieran en la cancha, de que jueguen, de que lo hagan con pasión y con amor y con gusto y con sacrificio, sin pedirles tácticas, sin pedirles excesos y que todos puedan jugar. Pero eso es a los niños en la cancha. Afuera es como si uno estuviera jugando. Muy tenaz. Es muy difícil desligar esa sensación. Te dijo entonces que habrá pensado el papá de Roberto Baggio cuando votó el penalti y ahora ha tenido que cargar. Y ese es el discurso que tenemos los papás hoy con los hijos que juegan fútbol. Los penales los ha votado Ronaldo, lo votó Messi, lo ha votado Vaca. Entonces tienes que entender que hace parte, que hace parte del fútbol. Jerry Mina. No, Jerry Mina no. Vaca y Mateus, hermano, en el Mundial, hermano, 2018. ¿Para qué les acordé de eso, cierto? Ay, hombre. Volvamos al tema de África. Vamos al tema de África porque me acordé de algo y bueno, no sé si ustedes tengan alguno. Yo tengo registrados 6 africanos en el fútbol colombiano. No, yo qué voy a tener. Yo no sé pues, si hay varios, pero recuerdo uno en particular. No sé, suelte a ver. No, pues debe ser Oye Flavie, pues. No, señor. No, a la de Sanmi. A la de Sammy lo tengo registrado, pero hay uno que particularmente me llamó la atención que haya jugado en Colombia. Jugó en Junior de Barranquilla y es el papá de el los jugador, pollitos. el papá de los pollitos, ¿no? De un jugador del Arsenal. Aubameyang. Exacto. Y el papá jugó en Junior en 1966. No. Sí, de Aubameyang. Pues me pareció particular. Muy poquitos pues, partidos. Sí, Muy poquitos. realmente. ¿Aquí se fue para Londres o qué? Pues no sé realmente cómo fue su carrera futbolística, ¿cierto? Jugó poquito y realmente es que no haya africanos con trascendencia. ¿En dónde? En Colombia, pues así. Oye, Flavie jugó pues ese sí te suena, ¿sí, o qué? Sí. De hecho, vive aquí. En Medellín. Vive en Colombia. Ah, Se quedó ya. en Bucaramanga, pero jugó 11 años en Colombia y marcó 17 goles. Es decir, hizo una carrera interesante. Y lo de Ala de Sanmi, que me parece que son los dos más relevantes. Y dejó un hijo acá Félix a la Ala de Sanmi. Pero el hijo no es africano porque él se fue a jugar a Suecia y lo tuvo en Suecia y después se devolvió para Colombia. Y Kevin Ala de Sanmi actualmente- juega acá. Bueno, está jugando en Venezuela, creo. Ya salió del fútbol colombiano. pero sí. Y jugó en Leones acá. Sí, aquí en Leones, Medellín pues y para en Cartagena acercarlo. creo que también. Sí, tiene Sí. varios. Kevin Ala de Sanmi. ¿Eso es bien, qué época? va bien. Eso es, No el reciente, de Kevin está Ala vigente. es reciente, pero lo de Félix Ala de Sanmi en 96 al Deportes Tolima. Deportes Tolima llegó a jugar. Muy teso que han llegado a jugadores africanos acá. Pero Sí, vamos, muy teso. le voy a decir un nombre, a ver si se recuerda este nombre. Festus Agu. ¿Se recuerda a Festus Agu? Sí, claro que sí lo recuerdo. Porque en equipos antioqueños no hay registro de jugadores Uy, no, africanos. no, pero Es puede estar. nigeriano. Uy, no. Pero recuerdas además la presentación como Claro. 1994, 95 y él con toda su pinta nigeriana, Uy, no. jugador de 20 años, se destacó en el Mundial Sub-17 con su equipo. Uy, Pues, no. Nunca jugó. No. Nunca jugó y además recordemos que esa administración del Deportivo Independiente de Medellín con este señor Castillo, creo, él fue el que lo trajo y finalmente ahí se envolvió en sus problemas, el joven, este muchacho se lesionó, Y nunca ahí jugó ni quedó. un partido, no había nada firmado, o sea, muy a la colombiana, no había nada firmado. Hay una página de internet para que, incluso la recomendada para que yo no sé si todavía existe. Para que la veamos un día de estos nos puede funcionar mucho para esas historias. Se llama Bestiario del Balón. Claro. Ahí está, decía que... Esta es la historia de Festus Agu. Sí, ahí debe estar ahí. Pues sí, creo que sí, alguna vez la debía haber visto ahí. Y lo que dice Foro es muy particular. Porque se generó toda una expectativa. Los medios de comunicación persiguieron a ese muchacho por todas partes desde que llegó. Irán buscándolo y mirando y todo el tema de su vestimenta y de dónde venía. Tenía que tener un traductor, no hablaba español y nunca jugó. Un papelón. Un mes duró en la ciudad, de hecho, o sea, es que no, porque cuando, claro, el equipo, este presidente, Claro, suerte. ¿cómo es que se dice? Puso pies Pies en polvorosa. Sí, y entonces aquí, y el muchacho me imagino, pues venga, yo qué, no, usted aquí no Usted hay no nada con tiene usted. nada. Y se lesionó en el primer entrenamiento. Aquí no hay Aquí
le tocó irse. Después jugó en otras ligas y bueno, pero pues pasó a ser un jugador muy normalito del mundo del fútbol. No lo vi, subnormal. se me había, cuando hice la pregunta ahorita nunca lo pensé. Festusagu nunca jugó, no, pero el resto sí, unos 6 o 7 africanos pasaron por ahí. Y en Millonarios, Humillito estuvo uno con Lillo, no, claro, y ¿sí? jugó una media temporada, Sí, pero no tal vez recuerdo el nombre de él, hombre. Con Me Lillo. vas a disculpar, Tal vez pero Lillo lo trajo Veo como un Lillo ahora hablándole Hablándole al al oído oído a a Pep. Guardiola. para No, que vea. pero ese se quedó en Millones un tiempo. Sí, En Bami. Eso sí, en Bami. Sí, En Bami. señor. Pero no, sí jugó, alcanzó a jugar En como Bami. una temporada, pues, tal vez 14 partidos, un semestre, qué sé yo. No, Pero jugó. Sí, pero es que el Lillo siempre trae aquí a Nacional, trajo a Gorka. A Gorka Lustondo. Gorka Elistondo. Lustondo como el jugador revelación del mediocampo. Entonces, Ay, ya, hombre. entonces esos equipos africanos, hombre, no, o sea, no son como potencias, sí, pero siempre tienen en ligas o donde sea jugadores importantes, muy importantes, más los que se nacionalizan Claro. en otros países. Pero sobre sí, lo todo que en decíamos Europa. ahora, siempre aparece o el Costa de Marfil o Marruecos o bueno, Sudáfrica en el Uy, a Mundial. Costa o- Marfil que lo enfrentamos en 2014. Sí, claro. Duros esos sí, a jugadores, Colombia le ha tocado duros, enfrentar duros. siempre africanos. El partido lo ganamos, pero duro, 2-1 ganamos ese partido. Ese fue 2-1. Sí, pues Ese fue fue Camerún. Camerún. Con Higuita En haciendo- Italia 90. Sí, Italia en el 90, Higuita 2018 haciendo- no, en el 2018 no cruzamos con africano, o sí, fue Polonia. Pero además- Túnez no, con Túnez Túnez en nos el dimos 98. 98 en Y Francia. repartieron. el único que gol, ganamos. el único gol que hicimos, de hecho, en el Mundial. Ese Camerún del 90, yo estaba muy pequeño, muy pequeño. Pero repartía pata, que después le tocó con Argentina es que- y pero los es que son físicos, Ese Partieron. biotipo es muy Sí, bravo. La muy famosa duro. fibra 2B. Sí, que- muy duro. Los partes, Ese partido de Camerún-Argentina Eso es fue una violento. repartición de patadas a Brava. diestra y siniestra. que venían A después de... Batistuta le dieron a, Con toda, a con Diego toda. Maradona, a Canilla. Los Uy, sí, partían. Ese uy, es como sí, uno sí. de los clásicos de Uy, ese sí. y el partido de Tremendo que ese. siempre muestran como patadas duras en mundiales, ese y el de Corea Argentina también. No, hay en una el- Argentina-Brasil en una... sí. Y además y siempre es el juez como Juegue, "Juéguese". señor, juegue que esto es de fricción, que esto es... No. Y lo ve uno Contacto. metiéndose la mano y uno no, No. lo partió el otro allá muriendo. No, señor, amarilla. amarillita. Listo, y Amarillita. juegue, señor. Sí, no, ahora pero- es muy pero- distinto pero- eso. Pues esas patadas era. Bueno, y ese Camerún con esa embarrada de higuita, hermano, que va a quedar Pero sí, siempre para la que historia. me Porque toca, además, ¿no? después de ese 1-1 y esa euforia de, bueno, ahora que seguimos, octavos. No, Camerún listo. Camerún listo, estamos ya, listos. después ya, Ay, vamos, papá. Recuerden Pensemos las en palabras, cuartos. las palabras de Maturana que decían, Ay. prefiero enfrentar a Italia. Papá. Prefería enfrentar al local, pero era por... Claro, es que A si ver. perdíamos no... Pero no. sabes que con el respeto, pues Pacho para mí, pues no hay, en este momento no hay otro técnico pues como él con ninguna, pero era el pensamiento del, claro, si pierdo con Italia no me dicen nada, pero si pierdo con Camerún Claro. Efectivamente. me reniegan y me van a criticar y así sucedió. Pero más allá de la embarrada de higuita, era un equipo No, jodido, era un ¿no? equipo Pero bravo. a eso digo, que Claro, equipos un físicos, equipo pero bravo. siempre le van a unos jugadores, hermano, con los que uno se deleita. O sea, Claro. usted ve, siempre hay uno, dos, tres jugadores que uno dice, qué equipazo por esos jugadores. Ococha, Mila, Eto'o. Cierto, siempre veía unos jugadores, el de Costa de Marfil, se me da el nombre que lo El enfrentamos. delantero, claro. Que lo enfrentamos precisamente. Drogba. Drogba. Entonces siempre va a tener jugadores así los equipos africanos. ¿Cómo es su desarrollo futbolístico en las ligas? Con lo que uno ve en la Copa Confederaciones de África, pues uno más o menos deduce también lo que puede estar pasando en las ligas internamente, ¿cierto? Si no son capaces de organizar un torneo de ¿Sabe? naciones. No, sí lo organizan, pero Ah, pues que fueron suceden- 55 equipos Sí. confederados ahí. Eso tiene, es que además los desplazamientos Sí, tuvieron que eso- repartir eso en 6 zonas porque si no, eso era imposible hacer esa. Pero esa esperemos por ahí 5 añitos. Yo creo que ya están empezando a aparecer, porque lo hemos hablado aquí también, pero cuando empiecen a salir los jugadores hijos de inmigrantes o inmigrantes mismos que salieron de todo ese norte africano cuando la primavera árabe 2011, 2010, 2011, que llegaron o a Italia o a Francia o subieron un poquito más para Alemania. España. Y bueno, y uno ya está viendo unos pelados de 16, 17 años
hijos de migrantes, Claro. migrantes que, Ya los claro, estamos no son viendo, africanos. Ya los estamos viendo. Ah, Recuerdo no, pero que es que no son la recuerdo el africanos, chicharrón, pero- recuerdo el chicharrón entre Francia y Argentina con el cántico de Argentina. Es que la campeón. selección francesa. Sí, o la selección francesa, Es una cosa tremenda. que uno o sea. diría, no, claro, es que no son jugadores africanos, a pesar de que tienen un desarrollo pues futbolístico en otro país, pero puede que no sean en la defensa de la bandera del país en el que nacieron, pero que tendríamos que decir que también es como la influencia africana del fútbol en Europa. Pero va a pasar Muy sobre todo en fuerte. estos países del sur de Europa, o vos crees que va a pasar Yo en sí toda que, Europa? pues- Pues por ejemplo en Alemania yo no lo veo tan así. Claro, siempre ha sido más Italia y Francia por la cercanía, Bélgica. España, pero hablando de esa migración puntual de lo que fue la primavera árabe, que fue Túnez, que fue Libia, que fue Egipto, bueno, algunos de Siria y eso, pero más lo africano, yo creo que eso ahí tiene una influencia mucho más fuerte en Italia y en Francia. Y Francia pues ha tenido una migración africana siempre muy grande y es el Tenemos un receptor pues también de migrantes. Y en Inglaterra hay muchos jugadores, pero no se nacionalizan. En la liga inglesa hay muy buena cantidad de jugadores ingleses, Yo no sé africanos. cómo ha cambiado eso. Habría que averiguar con el tema del Brexit, porque se acuerdan que lo habíamos hablado, como una de las cosas que ponía en problemas a Inglaterra con el Brexit en el tema deportivo y en el fútbol es que, claro, los europeos pasaban a contar como extranjeros, mientras que cuando Extracomunitarios. estaban en la Unión Europea hacían parte de, pues como si fueran nacionales, y eso seguramente tuvo que haber cambiado también, y entonces ya no nacionalizarán tan fácil, quién sabe. Y va a haber un mundial, pues Marruecos va a estar incluido en el mundial finalmente, ¿no? En el que van a organizar Portugal y España, le quitaron a Marruecos esa posibilidad, pues que estaba también ahí metido con una posibilidad de organizar conjuntamente. Tiene que competir. Entonces, ahí porque que le vuelvan a dar un mundial a África, por ejemplo, No. es muy Sí, tremendamente porque la experiencia complicado. visual fue muy buena, pero el Pues, pero eso desastre que dejó Sudáfrica 2010 fue tremendo en la infraestructura. Sí, Sí, claro, los estadios que valieron una millonada en un país que no es rico, termina siendo elefantes blancos, Claro. desarmados, que no sirven, además porque la estructura futbolística de ese país no es tan poderosa como qué para derroche utilizar tan eso. Es un brutal, derroche hermano, qué monumental, un país que hoy está sufriendo por agua, por Qué ejemplo. locura. En vez de haber utilizado en vez de haber hecho todo ese recurso, haberlo utilizado en buscar recursos hídricos para alimentar a su gente y para llevarle agua a las Claro, poblaciones, qué y locura. terminaron haciendo un mundial de fútbol. Es que eso es un tema que uno lo ve siempre como el espectáculo, pero eso de fondo es un montón de plata, pero miles de millones de Pues pesos. si le pasa de a, dólares. si le pasa a Brasil con muchos de esos estadios que Claro. se hicieron y que En los de es los que Juegos esto va a Olímpicos, traer David, los de los Juegos Olímpicos, la villa que crearon, el espacio donde tenía su asiento todo el peso de los Juegos Olímpicos, no existe. O sea, hicieron un complejo de piscinas que se lo robaron literal. Estamos hablando de Río de Janeiro. O sea, se lo robaron. El complejo, porque nadie iba, o sea, nadie lo usó. Nunca se pensó en qué vamos a hacer, pongámosle una administración a esto para que la gente pueda venir, o pagando, o que el Estado se haga cargo, ¿no? Se robaron las baterías de los baños, las tribunas, todo eso, no queda absolutamente nada. Eso siempre termina en investigaciones políticas que normalmente No, eso no trasciende. no No, lo que trascienden. pasa es que el peso de la preparación o de un mundial o de unos olímpicos casi siempre es con un resultado negativo, por más turismo que vaya, o sea, es tan descomunal la inversión que casi siempre es un ancla que termina. A Montreal la hundió. Ahí- Bueno, y además lo más teso fue que Río fue 2 años después del mundial, o sea, como Así hicieron es. mundial y Así olímpicos, es. imagínense el Así es. esfuerzo. Así es. Bueno, vamos a hacer a llevar fútbol a una parte alejada de Brasil y eso nos va a permitir hacer carreteras, pero no, hacen el estadio y las Así carreteras es. nunca Nunca o el aparecen. store. Muy Eso tremendo. solamente gana el organismo. FIFA, Comité Sí, Olímpico FIFA Internacional. FIFA va, como decimos, En coche. porque ellos van con todo asegurado y van con los sponsors listos, nadie puede meter Derechos de nada, televisión son los de derechos ellos. de televisión todo. son de nosotros, usted tiene que arreglarme los escenarios, usted los tiene que dejar a punto y el negocio es mío. ¿Usted qué va a ganar? Va a ganar que la gente conozca su país, que vengan
los medios de comunicación, que venga el turismo, que gaste la plata en Es- alimentación en hoteles. Entonces, menos mal no hicimos el Parejo. Mundial del 86. Es pues. muy de Belisario, muy teso. Dice, es muy teso porque es una promesa cumplida. Si yo le traje gente, y uno dice, usted es el irresponsable que no sabe cómo manejar una situación de Claro. esas. Por eso pues, sería bueno ver que Medellín terminó siendo un buen ejemplo con los Los escenarios. juegos de suramericanos. Los escenarios quedaron ahí hasta cierto punto, ¿cierto? Por fortuna, pues no se dejaron caer del todo y se están recuperando, pero en otros escenarios, aquí mismo en Colombia, miren no los ha Juegos sucedido lo mismo. Nacionales De Ibagué, eso es pesado. terrible. Eso es- En el eje cafetero no se terminaron los de Juegos construir. Centroamericanos de Cartagena Mm. también, o sea, uno no también mira para otro lado, pero tenemos que mirar aquí. Aquí Sí, es, sí, cada sí. vez que organicemos este tipo de escenarios, el gobierno siempre tiene que pensar es qué va a pasar después, porque son muy bonitos, son muy buenos cuando los terminamos a tiempo. Sí, la inversión no es a corto plazo, realmente eso es una inversión a largo plazo. Pero bueno. Pero bueno, qué tristeza.